Hola gente de Electrotodos, yo soy Juan y hoy vamos a estar viendo cómo soldar componentes SMD mediante la técnica del stencil. Así que comencemos. Bien, este video viene en continuación con el video anterior que estuvimos haciendo la revisión de placas de la empresa JLC PCB. Así que vayan a mirar ese video si quieren primero y después vénganse a este. Bien, lo que vamos a estar haciendo es mostrar un tutorial básico, y digo básico porque yo tampoco tengo mucho conocimiento del tema. Sin embargo, lo logré hacer y con una calidad bastante razonable, de cómo soldar componentes SMD utilizando un stencil. Bien, un stencil es una plantilla con algunos agujeros que tienen la forma específica del pad sobre el cual se debería soldar un componente. Esto funciona de la misma manera que se hace para el estampado de las remeras. Tiene un agujero donde iría la tinta. Nada más que nosotros, en vez de usar tinta, usamos estaño en pasta. Así que vamos a ver qué componentes vamos a necesitar. Bien, lo que vamos a necesitar va a ser la placa que vamos a soldar, que use componentes SMD, si no obviamente no tendría sentido. Después también vamos a necesitar estaño en pasta. Este se compra en las casas de electrónica, también lo pueden pedir en internet. En nuestro caso estamos usando uno que nos había mandado la gente de GNTech de acá de Argentina. Así que vamos a estar usando eso. Vamos a necesitar una tarjeta para poder esparcir el estaño en pasta. También vienen herramientas especializadas, pero una tarjeta funciona bastante bien. También vamos a necesitar una estación de aire caliente o de reflow o de rework, o en su defecto, que es más caro también, podemos usar un horno de reflow. En mi caso estoy usando esta estación, que es una copia de la 858D original, que ahora no recuerdo de qué marca era la original, pero esta es buena, es una china que vale unos 50 a 60 dólares en cualquier página, justamente china, y funciona bastante bien para el trabajo. Como vemos, esta tiene un ajuste de temperatura con botones y un ajuste de flujo de aire con una perilla. Y es así de sencillo. Y por último y más importante para hacer soldadura SMD por método stencil es tener el stencil. Bien, el stencil lo van a tener que pedir al momento de pedir las placas. En mi caso este lo pedí junto con las placas que ya había mostrado en el video anterior. Y es un stencil que es de bastante calidad y es bastante económico también. Y para hacer placas más o menos chicas y bajo volumen está bueno. Como podemos ver, tiene cortados donde iría el estaño en pasta. Es decir, que si yo alineo perfectamente la placa que tiene que ir debajo y después le paso el estaño en pasta, lo que voy a estar logrando es una distribución uniforme con una altura estandarizada, que va a ser la de que tenga la placa esta, sobre el cual se va a depositar el estaño en pasta y sobre el cual yo voy a poder poner un componente, y después con la estación de aire caliente voy a poder hacerle el rework o el reflow. Bien, lo primero que tenemos que hacer es pegar el stencil con algún estilo de bisagra. En mi caso en el video no se ve, pero utilicé cinta de papel y la pegué de los dos lados, haciendo que funcione de bisagra con la madera que se ve de fondo. Después lo que tenemos que hacer es alinear la placa de tal forma de que quede justamente abajo de los agujeritos sobre los cuales debería pasar el estaño en pasta. Una vez que ya tenemos una localización más o menos aproximada a esto, lo que vamos a hacer es fijar la placa, pero no agarrando la placa en sí, sino utilizando otras placas que tengamos dando vuelta como bordes. En mi caso estoy usando dos placas grandes y una más chiquita, que no es la mejor alternativa que podríamos usar, para tratar de que quede lo mejor posible. Acá lo que hay que hacer es ir ajustando las placas de los bordes, que en mi caso están pegadas con cinta, para hacer pequeños ajustes hasta que quede perfectamente centrada la placa con respecto al stencil. Bien, una vez que está centrada la placa con respecto al stencil, lo que vamos a hacer es mover la hoja del stencil de tal forma que quede por encima de la placa y vamos a depositar algo de estaño en pasta. El estaño en pasta que estoy usando yo ya está un poquito viejito, y para que no se ponga viejo lo deberían conservar en frío y si es posible de alguna forma con vacío, que no esté en contacto con el aire, que es, en mi caso no estaba en contacto con el aire, pero no estaba puesto en la heladera, así que está caliente y por ahí se endurece un poco el flux o se pierde el flux que tiene y hace que sea más difícil soldar. Bien, lo que vamos a hacer ahora es depositar un poco de estaño en pasta y con la tarjeta lo que vamos a hacer es ir pasándole. Si fuésemos a hacer muchas placas, yo diría que hagan una línea o una montañita de forma recta con el estaño en pasta y que ahí pasen una sola vez la tarjeta de forma longitudinal.
En mi caso, como son muy poquitos los que tengo que hacer y no quiero desperdiciar tanto estaño, voy a ir pasando por sectores. No es la forma ideal, pero para estas placas que son más o menos chicas y que tienen pocos componentes SMD sirve. Además, recordemos que de esta placa voy a soldar 1 o 2, o al menos en esta tanda que estoy haciendo ahora, así que es por eso que no utilizo el método correcto. Si fuese a hacer 30 placas, probablemente pondría mucho más estaño y haría pasadas de una hacia un lado, hacia el otro, y ya debería quedar con eso. Bien, una vez que ya tenemos todos los agujeritos cubiertos con estaño de pasta, lo que vamos a hacer es levantar el stencil. Y como vemos, el estaño quedó apenitas corrido de donde debería estar. Pero bueno, es una pequeña tolerancia y para la placa que estoy haciendo no pasa nada. Si se tomasen más tiempo para alinearla y no lo hiciesen mientras graban un video, seguramente saldría mucho mejor. A continuación lo que hay que hacer es poner cada componente en donde va, con mucho cuidado de no tocar el estaño, porque si no se nos va a empezar a pegar el componente a la pinza que usemos y se nos va a complicar bastante. Para esto recomiendo usar pincitas finitas, que no sean magnéticas, y tener un buen pulso, buena iluminación y sobre todo usar el footprint correcto de resistencia o de componente que tengan que usar, porque si le erran les va a dar más trabajo. Una vez que ya tengan puestos todos los componentes en donde deberían ir con mucho cuidado, lo que vamos a hacer es poner la estación de soldado alrededor de 300 grados. Sí, ya sé, es demasiado. Los procesos de reflow en un horno llegan hasta 250 grados o por ahí. Eso sería como la temperatura pico de la curva de temperatura del horno. Pero nosotros estamos soldando con una soldadora de aire caliente que no está calibrada, que está más o menos a unos 4 o 5 centímetros de la placa y que la transferencia calórica que tiene no es tan buena como si estuviese toda la placa en el horno. Así que 300 grados lo estuve usando en 2 o 3 placas y no le pasó nada a ningún componente, así que no creo que haya problema. Y si no, prueben bajarle un poquito la temperatura, digamos 280, fíjense si le suelda. A mí con eso no me soldó, entonces lo que tuve que hacer fue subirle la temperatura y subirle un poquito el flujo del aire. Bien, y con esta técnica lo que vamos a hacer es ir pasándole, tratando de no ensañarnos con un componente, sobre todo si es algo activo. Si son resistencias probablemente no pase nada, pero tratemos de no darle tanto a los capacitores con tanta gana, ni tampoco a los integrados, porque nos lo va a terminar destruyendo. Bien, y una vez que le pasamos a todo, va a quedar todo soldadito perfecto y ya está, ya terminó el proceso. Ya tenemos todos nuestros componentes SMD soldados a la placa de forma fácil, sin renegar demasiado, con un proceso bastante limpio porque casi no deja residuos, salvo lo que tengamos que juntar un poquito de estaño en pasta. Y la verdad que es muy fácil. Opinión personal, nunca más vuelvo a soldar SMD con un soldador y estaño tradicional, a menos que sea obligación. Porque si no, toda la vida voy a preferir un stencil. Es muchísimo más rápido, no hay que renegar, el componente no se pega a la punta del soldador, le das con la estación de aire caliente y ya está, se funde perfecto, queda una bonita soldadura, queda todo bien y todos felices y contentos. Así que bueno, este stencil me costó unos 7 u 8 dólares en JLC PCB. Es barato, la verdad, lo pediría. En este caso me lo mandó la empresa, pero si lo tuviese que pagar, lo pagaría porque creo que para más de 3 placas vale totalmente la pena, sobre todo si tiene muchos componentes. Así que bueno, espero que este video les haya servido más o menos como para entender, aunque sea cómo funciona. Mi consejo, háganse una plaquita más o menos básica, pídanse los componentes y prueben soldarla. Vayan practicando porque esto es cómo se trabaja hoy en día, es así de simple. Hoy en día es todo SMD, hay que saber trabajar en SMD y esta es una forma muy copada de aprenderlo. Así que bueno, de vuelta, gracias a la gente de JLC PCB por mandarnos el stencil y las placas. Si te gustó el video, le podés dar al like, suscribirte y darle a la campanita porque YouTube rompió nuevamente el algoritmo y no llegan las notificaciones. Podés dejarnos un comentario si tenés alguna pregunta, duda o inquietud. Así que bueno, soy Juan de Electro Todos y hasta la próxima. Chau chau.